Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carlos, te saluda Marino Espesapri, está Pedro Lacur y Lucila Marín también aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vos, gracias por atendernos a esta hora. Sabemos que, bueno, es el final de una jornada siempre compleja para un funcionario, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Carlos. Pero bueno, estuviste en esa organización y quería primero una reflexión de qué te llevaste vos de esa última misa ricotera en Villa Domínico, Avellaneda. Mira, una sensación de la gente de mucho agradecimiento al indio, en primer lugar. Estuve en varias ocasiones, estuve dentro de la Capilla Ardiente, que estábamos llevando adelante, recorriendo las calles, etcétera. Unos momentos, unos ratos estuve dentro de la Capilla Ardiente, viendo que todo transcurra tranquilo y con normalidad, y la palabra que más se escuchaba era gracias indio. La gente pasaba por delante del féretro y es lo primero que le decía. Indio por tanto, gracias indio por la música, gracias indio porque salvaste, bueno, un montón de cosas que se escuchaban, y realmente ese gesto de agradecimiento de la gente a un ídolo popular, que sobre todo en momentos en que es tan difícil encontrar para gran parte del pueblo, me animo a decir, buenas noticias, ser que una persona, un ícono de la cultura, de la música, haya hecho tan feliz a tanta gente, me parece que eso me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿no? Sí. De cómo una intervención cultural, musical, puede generar tanta felicidad en el pueblo. Carlos, estábamos escuchando recién la crónica de Lucila Marín, que estuvo ahí cubriendo, y también nos preguntamos, porque de afuera se vio todo muy en paz, en tranquilidad, pero ustedes que tuvieron que organizar el operativo, ¿tuvieron algún momento de, no digo de zozobra, pero de tensión por lo que pasaba ahí, por la cantidad de gente que se había juntado? Mira, yo estuve, como te decía, recorriendo permanente el día domingo, fui a las 7:30 de la mañana y me quedé hasta el otro día en continuado hasta las 5:30 de la mañana, cuando ya estaba terminando todo. Y hubo un solo momento en donde tuvimos alguna preocupación porque donde se hacía, llamémoslo el embudo, donde venía la gente masivamente y había que empezar a achicar la fila para que se acomode la gente para ir ingresando a la zona, a la proximidad de la Capilla Ardiente. Hubo unas vallas que estaban dividiendo una zona, que se cayeron, etcétera, y eso generó una cierta presión, pero rápidamente el ministro Alonso, el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, intervinieron, hicieron llegar más efectivos del Cuerpo de Bomberos y de Defensa Civil y se pudo acomodar, pero una cuestión menor que ocurre en cualquier aglomeración. Pero ese fue el único momento en donde tuvimos alguna alarma por la situación, no porque se habían caído el vallas y eso, pero después realmente todo muy tranquilo, muy tranquilo. De hecho, yo recorrí muchísimo, caminé muchísimo al costado de las filas, entre la gente. No vi una pelea, no vi un insulto, no vi, no obviamente ningún robo, no, realmente todo muy tranquilo, inclusive también estaba el ministro Krepla llevando adelante todo el operativo de salud y permanentemente lo consultaba, algún lastimado, algún herido y cuestiones. Bueno, ahí se cortó un poquito se descompensaba, etcétera, pero cuestiones muy menores, realmente. O sea que sí, fue todo muy tranquilo. La actitud de la gente era muy tranquila, ¿no? Muy pacífica. Yo creo que esa que tenían de despedirse de su ídolo, también el agradecimiento para... Se entrecorta un poquito. Se corta, me parece. Sí. Bueno, a ver si ahí lo recuperamos. Hola, Carlos. Sí, se escucha. Sí. Ahí está. Buenas noches. Yo quería preguntar cómo o por qué se organizó el operativo. Era llamativo que no se veía tanta policía y eligieron en cambio a los bomberos, que sean los encargados de resguardar la fila, digamos, ¿no? Eran los que iban vigilando si no había ningún tipo de problema. Mira, policía había sí muchísima, porque en un sí, evento... pero estaba, digamos, no a lo largo de la fila, estaba, por lo menos lo que yo pude ver, ¿no? Sino que estaba tareas. Concentrado en el perímetro del... Claro, estaba en otras tareas. Sí. Estaba en otras tareas y estaba
sabémoslo por las dudas, por si tenían Claro. que intervenir por cualquier problema. Pero no, se decidió justamente que sea el cuerpo de bomberos, defensa civil, bueno, compañeros militantes, voluntarios, que sean los que hacían el fronting, por decirlo de alguna forma, los que estaban a cargo de conducir a la gente hacia la capilla ardiente, bueno, para evitar cualquier tipo de problema, sobre todo sabiendo en los días anteriores, en la congregación que hubo en Plaza de Mayo, creo que fue el día viernes a la noche, y después en el banderazo que hubo en el Obelisco, había habido inconvenientes con la fuerza de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, podría quedar alguna sensación de que algún tipo de enfrentamiento con la policía podía generar algún problema. Entonces decidimos, se tomó esa definición, ¿no? El ministro de Seguridad tomó esa definición, llevando adelante otras tareas y poner a cargo de fronting a los bomberos y a Defensa Civil. Carlos, Pedro Lacour te saluda. Te quiero llevar más para el plano político. Se habló también en estas horas del contacto que tuvieron Máximo y Axel Kicillof en el marco, ¿no?, del funeral del Indio. ¿Considerás que puede ser un primer paso para algo más que el funeral del Indio, ese ida y vuelta? Mira, hubo contacto desde el día viernes. Se pusieron en contacto para llevar adelante en la despedida, el homenaje. Sobre todo, obviamente nuestro ministro de Seguridad, apenas supimos de la noticia, se puso a disposición de la familia y porque obviamente había que hacer en Parque Leloir algún tipo de operativo, porque rápidamente iban a empezar a llegar los fanáticos y había que asegurar que la familia esté tranquila y esté en paz, cosa que sucedió inmediatamente, pero después nos pusimos a disposición de la familia. El gobernador se comunicó con Máximo varias veces, pero sobre todo cuando se confirmó que no había ninguna posibilidad de hacer la despedida, creo que se habían pedido las instalaciones del Congreso, y ahí se decidió que se haga en la provincia de Buenos Aires. Nosotros pusimos a disposición varios lugares, varios espacios. Uno de esos espacios era el polideportivo de ahí de Villa Domínico, el Parque de los Trabajadores, donde se terminó haciendo, pero también habíamos puesto a disposición algunos espacios en La Plata. Después fue la familia la que determinó en qué lugar se iba a hacer la despedida. ¿Intentaron que fuera a la cancha de Racing, Carlos, también? Sí, entiendo que hubo conversaciones con los dirigentes, con la comisión directiva de Racing, pero que no prosperó. No conozco los detalles porque nosotros no hicimos ningún tipo de gestión en ese sentido, pero sí nos enteramos que había habido charla. Claro. Aprovechando la pregunta de Pedro, más política, sobre la organización de la despedida del Indio Solari, no puedo dejar de preguntarte, Carlos, sobre, mañana se cumple un año de la condena de Cristina Kirchner, la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, y va a haber seguramente manifestaciones ahí en las inmediaciones de San José 1111 y en otros lugares seguramente, pidiendo por Cristina libre. El espacio del gobernador Kicillof, en el que vos integrás y sos una figura destacada, ¿va a participar, va a tomar contacto con este tipo de manifestaciones mañana? Mira, por supuesto, nosotros siempre lo hemos dicho, yo lo he dicho repetidas veces en las conferencias de prensa, en las notas, el gobernador lo ha hecho, todos nuestros ministros, todos nuestros referentes. Obviamente condenamos la injusta prisión que tiene hoy Cristina. Hemos solicitado justicia ante esa situación, hemos solicitado la libertad, hemos puesto en común con todos nuestros compañeros que era una situación de proscripción, como siempre lo dijimos. Así que nosotros vamos a estar participando de las convocatorias. De hecho, hubo algunas reuniones que tienen que ver con la organización de algunas actividades y participaron compañeros nuestros. También mañana nos avisaron que había una reunión de los bloques de senadores y diputados, una conferencia de prensa, y los diputados que son cercanos a nosotros del espacio del MDF obviamente van a estar participando. Así que sí, obviamente es lo que hemos reclamado todo este tiempo y que vamos a seguir reclamando. Carlos, hubo una corriente de opinión que se escuchó entre quienes participaron de esta última misa ricotera. Cada movilero que aparecía
venía alguna crítica para el gobierno de parte de quienes estuvieron ahí, ¿no? Iban, digamos, por la admiración al artista, pero también tenía una opinión política formada que era no oficialista, claramente, ¿no? No libertaria. Y me pregunto si ustedes pensaron también durante esa jornada esta necesidad de representar a ese sector de la sociedad que en algún punto sintió, después de la derrota del último gobierno peronista, que no tenía una representación, por lo menos a escala nacional, ¿no? Pues lo pueden estar representando ustedes en Provincia de Buenos Aires, pero el proyecto nacional del peronismo quedó bastante trunco. Sí, mirá, yo creo que gran parte de la gente que fue el otro día era gente que ideológicamente es más afín al peronismo, al campo popular, al socialismo, inclusive. Bueno, creo que lo había dicho el Indio, que él venía de una familia peronista, que comulgaba con el ideas de izquierda, etcétera. Creo que gran parte de ese público, del público que se puede despedir al Indio, de los fanáticos, tiene una propensión natural a compartir una ideología, una forma de pensar el mundo con nosotros. Más allá de eso, nosotros hicimos en ese momento lo que teníamos que hacer y lo que correspondía, independientemente, bueno, no sé, quiero decir, si hubiese sido un ídolo popular al que la gente amaba y admiraba de la forma en que lo hacía con el Indio, pero cuya ideología no era compartida con nosotros, hubiésemos hecho lo mismo porque es lo que correspondía. La verdad que el peronismo nunca puede estar en contra de los ídolos populares, piensen lo que piensen, piensen lo que piensen, porque el peronismo es popular, no puede estar en contra de un ídolo popular. Perfecto, Carlos, te agradecemos la entrevista esta noche. A ustedes, muchas gracias. Ahí lo escuchaban Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.